Comienza Hola Montgomery, el podcast. Historia de los inmigrantes contadas de la mano de la periodista Andrea Zarralde. Porque todos tenemos una historia que contar. Bienvenidos a Hola Montgomery, el podcast. Estas son las historias de inmigrantes y hoy me acompaña una mujer inmigrante colombiana que ha marcado la huella en el área metropolitana de Washington, D.C. La doctora Claudia Campos, bienvenida a Hola Montgomery, el podcast. Ay, no, mira, yo estoy feliz de estar aquí, Andrea, de verdad que tú sabes que para mí es un placer siempre estar, digamos, en estos espacios donde podemos como dialogar de lo que somos como personas, que es lo más importante. Este podcast, a través de las historias de los inmigrantes, es como una clase donde aprendemos de lo que ha pasado a la gente, de los retos y obstáculos que ha tenido y lo que le ha tocado y lo que le ha costado para llegar donde está. Quien te ve, Claudia, dirá, la doctora Claudia Campos es inalcanzable, todo lo sabe, pero yo sé que tú has tenido obstáculos en tu vida y nos gustaría hoy conocer un poco de ellos para aprender de tu historia. Claro que sí, Andrea. ¿Por qué no empezamos hablando de eso, el obstáculo más grande que tú has tenido que tener en tu carrera profesional? A ver, en mi carrera profesional, yo creo que es difícil a veces, ¿verdad? Cuando lo pones así, ¿cuál es el obstáculo más grande? Yo creo que, mira, mi inicio tal vez como profesional y como estudiante comienza y no fue obstáculo, pero fue un reto. Tal vez, me gusta ponerlo más como reto. Yo creo que fue el estudiar siendo madre joven y madre adolescente. Para nadie es secreto que pues yo fui madre adolescente y desde que estudié mi primer semestre y segundo semestre estaba embarazada y realmente fue un reto grande, obviamente el terminar una carrera y el comenzar, digamos, pues teniendo pues ya un bebé, ¿no? Entonces yo creo que ese tal vez fue como mi primer reto, no sé si profesional, pero por lo menos para comenzar la parte profesional. Y ya si tú me preguntas cuál es mi reto profesional más grande, pues yo creo que ha sido pues básicamente el que la vida me llevó y me encaminó pues por un tema que es tan tabú y tan mito como la sexualidad, y mi reto pues ha sido enfrentar muchas cosas que definitivamente para la gente las ven a veces como mal, a veces me tildaron en muchos momentos en Colombia de pecadora, poco menos que yo era algo así como, ¿no? Como en difícil, y yo creo que esos son retos que uno va poniendo y que definitivamente pues tiene que ir alcanzándolos, ¿no? Doctora, ¿y por qué encaminarse a ese lado en esa área de salud sexual? ¿Por qué es tan importante? ¿Cuál fue esa motivación personal? Porque dentro de la rama de la psicología hay muchas opciones, pero ¿por qué el de salud sexual? Mira, Andrea, yo creo que mucha gente no sabe. Obviamente llevo ya ni sé cuántos años, creo que estoy celebrando este año los 30 o 35, tal vez ya no me acuerdo, de vida profesional, de tener una profesión. Y realmente en ese espacio, digamos, como en esos procesos, la vida te va llevando para un lado y para otro como profesional. Obviamente lo que sí siempre tuve claro cuando terminé mi carrera de psicología era que quería la psicología clínica. De hecho, me especialicé en clínica porque quería básicamente toda la parte de salud emocional, la parte de salud mental. Yo creo que muy lejos pensé en que obviamente me iba a dedicar toda la parte de salud sexual y reproductiva, pero todo comienza porque además soy una mujer y bueno, quienes me conocen obviamente saben que soy una mujer que rompo con los estereotipos y no es como, yo creo que en el fondo es un acto de rebeldía de la vida, de cosas, de por qué siempre hacer lo tradicional. Entonces me encanta hacer cosas diferentes, vivo creando cosas diferentes, y entre esas, mi primer trabajo fue, digamos, como psicóloga, tuvo que ver con pacientes terminales, con pacientes con cáncer. Trabajé en oncología y hematología del Hospital Militar en Bogotá, Colombia. Esos fueron mis primeros, digamos, como pinos. Y yo siempre digo que es increíble. Yo he trabajado con tánatos, que es la muerte, y con eros, que es toda la parte de sexualidad, los dos extremos de la vida. Y me encanta esta mezcla. Cuando yo empiezo a trabajar allí con los pacientes con cáncer, obviamente empiezo a trabajar con mujeres con cáncer de seno, con cánceres de útero, mujeres que hacían mastectomía, o sea, con todo un enfrentamiento con su cuerpo, con su belleza, con su feminidad. Entonces empiezo a darme cuenta de cómo esto
realmente empezaba pues obviamente a generar un mundo de emociones en las mujeres, de depresiones, de ansiedad, y ahí es donde empieza como la vena a trabajar toda la parte del cuerpo. Yo empiezo a trabajar más con la conexión con el cuerpo, yo por eso hablo mucho de la conexión con el cuerpo, de cómo sentirnos, cómo vernos, y realmente ahí es donde empiezo yo a decir, un momentico, tengo que empezar a hacer algo, tengo que empezar a mirar por dónde va. Cuando me empiezo a dar cuenta que las mujeres con cáncer de seno, muchas de ellas, los maridos no aguantaban y se iban, quedaban solas, separadas, empezaban las dificultades en las relaciones de pareja, y realmente la facultad no te enseña muchas de estas cosas a profundidad. Entonces empiezo a buscar cómo estudiar para trabajar un poco más el área de la sexualidad humana y de las relaciones de pareja, y es donde hago mi primer posgrado, porque no había todavía máster ni doctorado sobre el tema en muchos sitios en Colombia. Entonces hago mi primer posgrado sobre educación sexual, y empiezo a meterme en la línea de la sexualidad, a trabajar con la sexualidad de pacientes con cáncer, a ver que no se acababa un mundo de vida de placer y sexual y de pareja, no tenía por qué acabarse, sino cómo trabajar eso. Así es que comienzo yo a trabajar la sexualidad, y ya después obviamente me fue llevando por toda la parte de educación sexual. También ya después, cuando me doy cuenta que yo era una voz con respecto al hecho de saber lo que significaba ser una adolescente embarazada, de saber lo que había implicado en mi vida, pues también entonces empiezo a trabajar el tema de embarazo juvenil y de involucrarme más en proyectos de educación sexual. Hablando de embarazo juvenil aquí en el área metropolitana de Washington, D.C. y en el país, en Estados Unidos, más del 50% de nuestras jóvenes adolescentes latinas están quedando embarazadas a una edad de 14, 15 años. Doctora, ¿qué se le puede decir a estas jóvenes que están empezando su vida y que ya son madres? Hay un hecho y un común denominador, que la mayoría de estas niñas es porque llegan a este país ya grandes, están desubicadas, no hablan el idioma, y ese es un arraigo, tal vez, estar embarazadas. ¿Cuál es el mensaje para ellas? Mira, yo creo que para estas niñas que ya son madres, que ya están embarazadas, creo que solo es enfócate en estudiar. Y lo puedes hacer. El no truncar tus sueños por el hecho de ser madre. Y más que para estas niñas, yo diría que para los adultos que están alrededor de estas niñas, padres, madres de familia, que muchas veces se enfurecen con razón. Yo no digo que no, que uno, yo creo como papá y mamá se frustra de ver esta condición, pero que el apoyo más enorme, el regalo más enorme que a mí me dejó mi papá, y la herencia más grande, pues es el estudio. Y fue él el que me exigió una vez que supo que que estaba embarazada, que me casé tan joven, casi que fue una condición de él como de te perdono, pero estudias y yo te pago la carrera además. Entonces yo digo que eso fue el mejor regalo de vida que me han dado mis padres, y una mamá que me apoyó en cuidarme el niño mientras estudiaba, cosas que hicieron que mi vida no fuera una estadística más de adolescentes que quedan sin estudiar o que de pronto son frustradas por el hecho de estar embarazadas. Entonces les diría, miren, la vida no se acaba. Sí, tenemos que reconocer que no es lo más fácil, que tal vez no es lo ideal, que lindo poder vivir las etapas en cada momento, pero que si ya eres madre a estas niñas, el que se preparen, el que estudien, el que sí, ese esfuerzo doble, pero se puede, y que realmente ese es el futuro para ellas, y yo creo que es lo más importante. Y una misión muy grande que tienes en este país es educar a estas jóvenes, a sus madres, a la comunidad latina, no solamente mujeres, sino hombres también, en el tema de salud sexual, de pareja, intimidad, relaciones. ¿Cómo llegas a este país? ¿Qué te trae a Estados Unidos? Bueno, mira, es una historia que de verdad cuando la cuento digo, bueno, era lo que estaba escrito, lo que Dios quería y lo que la vida me tenía. Porque yo, diferente a otras personas, Andreita, vengo por el sueño americano, no. Yo vine fue por un proyecto de vida personal que se llama Amor, que se llama Carlos, que se llama un hombre de Costa Rica que lo conocí en Zacatecas, México, además, que vivía en este país y yo vivía en Colombia.
y realmente yo ya llevaba, obviamente, estoy hablando, llevaba ya unos años separada, divorciada, de este primer matrimonio que también me dejó, pues obviamente, muchos aprendizajes y enseñanzas dolorosos, y también me dejó lo más lindo de mi vida, que es Alex, mi hijo, pero llegué realmente por este proyecto de vida, porque conozco a Carlos y en un momento de mi vida muy vulnerable, porque mi mami acababa de morir. Y fue un momento muy vulnerable en mi vida, pero un momento en que dije, quiero hacer un cambio. Y me imagino que tenía que ver con todo esto, ¿no? Yo pienso que si alguien me pregunta, digo, es una de las reinventadas más grandes que yo he hecho en mi vida. Yo siempre le digo a la gente, hay que seguirse reinventando, y yo me sigo reinventando, pero si alguien me pregunta mi transición más grande, pues indiscutiblemente fue esta, y por eso vengo, porque nos casamos, porque decidimos hacer un proyecto de vida juntos, y esto estoy hablando hace 22 años. ¿Y con qué te encuentras aquí en el área? Con una comunidad latina sin educación sexual. Comienzas tú en los medios, pinitos en la radio, a hablar, la pionera que habla de educación sexual en español, yo diría que casi que en el país. ¿Con qué panorama te encuentras hace 22 años? Mira, me encuentro, bueno, obviamente hace 22 años yo venía pues con todas las ilusiones del amor, nunca me imaginé, tal vez pues no lo sabe uno hasta que no lo vive, que la inmigración fuera tan dura a nivel emocional y a muchos niveles. Y yo puedo decir que soy una bendecida, obviamente, y soy una mujer agradecida con lo que la vida me ha dado, porque llegué en unas condiciones pues muy diferentes a las que llega todo el mundo, ¿no? O sea, o no todo el mundo, pero un porcentaje muy grande de nuestra gente latina, de nuestros inmigrantes que luchan tanto por venir, en ese sentido, no, yo llegué obviamente con condiciones distintas, porque llego obviamente a casarme con un hombre que ya tenía establecido acá, tengo papeles, tengo todo, y yo digo que el primer reto, hablando un poquito ya no de la educación sexual, yo digo que lo primero que yo me encuentro es con una Claudia que no conocía. Con una Claudia que no tenía ni idea que existía. Y era una Claudia llena de miedos, llena de angustia, llena de ansiedad. Una Claudia que en esos primeros, yo digo que llegué hace 22, pero estoy aquí hace 20, porque los 2 primeros me dediqué a llorar. Una Claudia que se deprimió, una Claudia que empezó a sentir que la vida, o sea, ¿qué pasó aquí? Porque no tenía que ver con la relación de pareja, pero era conmigo, ¿qué voy a hacer? Estudié tanto y aquí no soy nada, aquí no soy nadie. Totalmente nunca me había dado cuenta que mi vida estaba tan construida alrededor de mi profesión y de lo que uno es. Y tal vez en nuestros países, en América Latina, tú eres de acuerdo al título, ¿no? Y aquí me di cuenta entonces que Claudia, sin título, sin la doctora, era una mujer llena de muchos miedos. Entonces, no tenía el idioma, me daba miedo hasta salir a la esquina, porque me pierdo, y si me pierdo no sé hablar. O sea, muchas cosas. Lloré mis ojos porque además mi hijo quedó en Colombia, no quiso venirse conmigo en ese momento. Él ya estaba entrando a la universidad y no quería. Fue un revolcón emocional muy grande que hoy lo agradezco. ¿Y cómo haces ese switch de 2 años? ¿Cómo dices? Porque muchos de los inmigrantes seguramente que nos están escuchando pasaron por la misma situación, están pasando por la misma situación, están recién llegados y les pasa seguramente lo que te pasó a ti, recién llegada, desubique total, el idioma diferente, la cultura, etcétera. ¿Cómo se hace ese cambio, doctora? Mira, yo creo que fue un trabajo, primero, pues obviamente el tener apoyo y tener soporte en ese sentido, pero yo creo que fue poco a poco cuando yo me doy cuenta que, bueno, es más, empecé a buscar gente con quien hablar que no fuera Carlos y con quien llorar que no fuera mi esposo. Yo dije, pues este me va a devolver. Una mujer que llora y llora y llora, pues mejor la devuelvo, ¿verdad? Y sin embargo, pues como que fui buscando, digamos, como en mí misma el ok. ¿Cómo tengo que empezar a reconstruirme nuevamente en este país? ¿Cómo reconstruirme? Pues básicamente con todos estos miedos y con toda esta angustia. Por supuesto, como muchos inmigrantes, comencé estudiando el inglés. Entonces iba ya, obviamente, a los 6 meses, 1 año, ya empecé a estudiar el inglés. Ahí, como digo, yo me sentía como niña de kinder, todos los días con mi
con mis libritos a estudiar, a encontrarme con gente, obviamente algunos más jóvenes, otros mayores. Entonces eso me fue dando un mundo de, a ver, Claudia, es un reto. Cuando yo empecé a ver esto como un reto y no como una tristeza, como aprende lo que la vida te quiere enseñar ahora, en lugar de estar pensando como todos en el pasado, porque yo buscaba en cada esquina un rincón de Colombia el olor me decían allí venden algo y no era como ahora que encontramos en todas partes. Entonces hace 22 años no había tanto. Yo buscaba y ahí entiendo muchísimo. En alguna oportunidad leí el libro que la nostalgia tiene olores y tiene sabores y tiene colores. Porque era todo eso, para mí un olor y yo, ay, me huele a ajiaco, me huele, porque era la nostalgia. Entonces cuando empiezo a decir, a ver, eso es muy lindo y es hermoso y es lo que viví y lo voy a llevar siempre en mi sangre, seré, yo siempre digo que aquí descubrí que no era colombiana, sino colombianísima, porque pues obviamente uno aquí siente que ama el país. Yo le digo a la gente en Colombia, ninguno de ustedes ha llorado cantando el himno nacional. Allá nosotros todos lloramos cuando cantamos el himno nacional. Porque eso es parte de ser inmigrante, pero también es parte de decirle a la gente, ¿saben una cosa? No se trata de renunciar a nuestras raíces, a nuestro país, sino de aceptar el reto que la vida te está poniendo de qué tienes que aprender de ti aquí y ahora. Y en ese momento, cuando yo acepto ese reto de, ok, el inglés, cuando empiezo a buscar, ok, que aquí debe haber alguien también que trabaje en estas cosas, ese fue mi primer reto. Yo conocí a mucha gente por mi trabajo en Colombia, trabajé muchísimo en América Latina. Y conocí a gente de la Organización Panamericana de la Salud, gente de muchas partes, que se conoce uno en los congresos, en los eventos internacionales, y que no, qué rico, sí, cuando vayas a la orden. Bueno, pues cuando llegué y me puse a la orden, todo el mundo me dio la espalda, porque yo era competencia. Claro. Yo venía, obviamente, con un background buenísimo, entonces como que, claro, que ay, qué rico que estés aquí, Claudia, pero te das cuenta como que qué rico, pero qué miedo que tú vengas a quitarme lo que yo tengo. Entonces ese fue un obstáculo bastante grande y más que obstáculo, un reto, el aprender a que, bueno, me tocó armarme sola y empezar sola. Bueno, y con tan buena suerte que encontré pues un nicho muy lindo, que es la Clínica del Pueblo, con Juan Romagosa, donde voy, hablo y empiezo a decirle, bueno, ¿qué hay aquí? ¿Qué están haciendo? Y cuando él se da cuenta, mi background y todo, me dijo, no, aquí la queremos. Catalina Sol, que también le debo muchísimo a ellos en ese sentido, y comienzo a darme cuenta de una realidad distinta en este país. ¿Cómo la doctora Claudia Campos se abre espacio en los medios de comunicación? Mira, yo siempre he dicho que es increíble, porque si yo hubiera estudiado para esto, no me sale tantas cosas como en esto. Obviamente el tema es un tema que obviamente nadie lo toca, y en ese sentido yo hacía también radio en Colombia, participaba en varias cosas de medios en Colombia, pero acá fue realmente, bueno, por Carlos, mi esposo, él trabaja en salud pública, pero alguien le dice, necesitamos a alguien en español para una entrevista de salud sexual o educación sexual. Y él dijo, mi esposa no está trabajando acá, pero ella pues viene de no, claro, rico. Cuando yo hago la entrevista, después de que salgo de la entrevista, ese mismo día me dijeron, usted tiene que hacer un programa de radio. Eso fue en lo que hoy es Hispanic Radio Network, en ese momento era Hispanic Communication Network. Ahí en ese momento Jeff y bueno, y ahí estaba Mercy también, fueron los que me dijeron, no, hay que hacer un programa. Y ahí fue donde empezamos a hacer el primer programa, digamos, a través de la radio, con Mario Sol, un hombre también de mucha trayectoria. ¿Cómo has transformado tú la vida de las personas aquí en el área? Ay, a través de los programas de radio, a través de las conferencias que haces, de los eventos, del trabajo día a día, que aunque mucha gente no lo sabe, la doctora Claudia Campos, yo diría que la mayoría del porcentaje de su día y de su trabajo es voluntario. Y eso es lo que nos falta a muchos, dar por nuestra comunidad, por la salud de nuestra comunidad. Pero una satisfacción muy grande, estoy segura, es cómo estás transformando tus vidas. Mira,
Andreita, yo la verdad siempre digo que cuando voy a una conferencia, cuando dicto conferencias o cuando estoy frente a una persona en consulta, em, yo digo que si en esa conferencia una persona por lo menos se pone a reflexionar en lo que yo digo, eso ya es ganancia. Obviamente la radio pues llega porque ya después de esos programas comienzo a hacer programas y no solamente me empiezo entre los programas y talleres que hago con la Clínica del Pueblo, creo la primera, digamos como círculo de mujeres con Entre Amigas, soy una de las pioneras en hacer la marcha contra la violencia doméstica aquí en el área, porque pues obviamente todo eso empiezo a darme cuenta de un mundo que yo no conocía de latinos e inmigrantes, que es totalmente distinto al trabajo que se hacía en América Latina. Entonces ahí cuando yo empiezo a darme cuenta, mira, cuando alguien se me acerca en la calle, cuando alguien me dice gracias porque gracias a usted soy lo que soy, eso a mí me emociona. Eso hace que yo diga, vale la pena. Valió la pena. Y muchas veces dije y pregunté, Dios, ¿por qué me tienes aquí aparte de por este hombre? Y cuando estas cosas han pasado, digo yo, gracias Dios por tenerme aquí. Porque si soy un instrumento para ayudar a alguien a que se ame a sí mismo, a que las relaciones de pareja sean libres de violencia y de abuso, a que alguien pueda sentir que no está solo en un momento que son muy difíciles, porque solo quienes lo vivimos, cuando yo viví mi relación, mi primer relación, matrimonio, que viví el abuso emocional y sé lo duro que es, y lo duro que es salir, lo duro que es reconstruirse. Digo, pero si yo puedo darle la mano a alguien, ¿por qué no? ¿Por qué no ayudar a alguien a decirle se puede? ¿Por qué no ayudar a que la gente y las mujeres sintamos que la sexualidad es parte de nuestra vida y no una obligación? Y que es para nosotros, no para los demás. Eso para mí es súper gratificante, Andreita, cuando la gente me lo dice, cuando veo parejas que se han podido salvar, me duele mucho. Cuando las parejas, como digo yo, me las llevan en cuidados intensivos para que yo quite el respirador artificial, me duele. La gente no sabe cómo me duele. Cuando yo me doy cuenta, digo, aquí ya no hay nada que hacer, llegaron muy tarde a buscar ayuda. Eso realmente ha sido como lo que para mí digo, bueno, queda mucho para hacer y siempre habrá mucho por hacer, pero creo que eso es una satisfacción personal que es mi motor cuando a veces estoy cansada, cuando a veces digo, ay, no más, ya, me cansé. Y siempre pasa algo, siempre alguien me llama, una mujer o un hombre o alguien que me da su historia. Y digo yo, ok, ya entendí el mensaje, sigamos. Estamos hablando con la doctora Claudia Campos en esto que es Hola Montgomery, el podcast, las historias de inmigrantes. Vamos a hacer una breve pausa y regresamos en instantes. Sí. Vamos a un breve corte y regresamos enseguida con más de Hola Montgomery, el podcast. Yo me siento totalmente honrada. Yo sé el nivel de personas que has estado entrevistando y me siento de este tamaño, pero te agradezco montones esta invitación. Bueno, muchísimas gracias. De verdad que un verdadero placer estar acá compartiendo con todos ustedes. Me encanta estar aquí. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias a Montgomery County MC Media también. Los he seguido, los he escuchado por muchos años. De corazón, yo nos agradezco lo que estás haciendo porque es una inspiración a muchos inmigrantes. Gracias por seguir conectados con Hola Montgomery, el podcast. Continuamos con más. Seguimos conversando con la doctora Claudia Campos en Hola Montgomery, el podcast, historias de inmigrantes. Doctora, mucha gente quizás hasta ahora se está dando cuenta de tu historia. Una madre adolescente, víctima de abuso, luego inmigrante por amor a este país y ahora es la voz de muchas mujeres y hombres en la comunidad. Es una fuente de educación, de algo que se necesita, que es educación sexual, de pareja, intimidad, de relaciones. ¿Cómo se hace para no quedarse pegado a fui madre adolescente, fui víctima de abuso? ¿Cómo uno hace para poder dejar eso atrás y seguir adelante? Mira, Andrea, obviamente yo creo que desde Colombia, no solamente aquí, yo hice terapia.
primero, para sanar el dolor, el rencor y la rabia. Muchas de las cosas que yo digo son cosas que he vivido. Yo le digo mucho a las mujeres, en mis grupos de mujeres, les digo, mi vida ha sanado a través de ustedes. Porque cuando tú cuentas, cuando tú sacas, cuando tú compartes, estás sanando. Es un proceso de catarsis básico, el poder sacar, el no quedarte con ese veneno por dentro. El trabajar de una manera integral la vida de la gente, para mí es porque a mí me funcionó trabajar también de una manera integral. ¿A qué me refiero con esto? Sí, el hacer terapia, el prepararme, el educarme, el tener ciertas cosas, también una vida espiritual. No estoy hablando solo de religiosa, sino espiritual, que empieces tú a tener como este equilibrio en la vida. Entonces, pero yo diría que el primer paso es reconocer que estamos trabadas o que estamos trabados en algo. O sea, si yo no lo reconozco, que tengo un problema, pues, ¿qué voy a cambiar? Entonces, yo creo que básicamente fue el aprender a perdonar y perdonarme para tener paz, para tener tranquilidad, para poder tener un equilibrio, que es lo que tengo yo ahora. Yo me siento en un momento de mi vida, obviamente, pues también he transitado un montón de años ya. Entonces, obviamente, pero siempre es un reto. Yo los cambios en mi vida ahora los hago como un reto, que además me río de ellos. Tú has sido testigo cómo me río de mis cambios muchas veces. Obviamente hay cambios que son dolorosos que no me puedo reír, pero lloro, me seco las lágrimas y aprendo y sigo. Pero, por ejemplo, hay cosas de la transición de la vida de hombres y mujeres, la edad, por ejemplo. La gente, quienes no me conocen y quienes están escuchando esto dirán, pues sí, la edad, no, pues abiertamente hablo de la menopausia, abiertamente saco un abanico en pleno congreso y en plena conferencia, porque pues, es parte de nosotros. Y esos son los retos que tenemos que ir avanzando. Entonces yo creo que básicamente es eso, Andreita, aprender a perdonar. ¿Y por qué nos cuesta tanto, doctora, aceptar que necesitamos terapia? Porque nos han metido también tabú con la terapia. Porque acuérdate que siempre el mensaje es, los psicólogos, la terapia es para locos. Psicólogos, claro. Eso es para quien está loco. No tenemos una cultura de reflexión hacia nuestro interior, porque nos han enseñado, es más fácil culpar a otro que mirar en dónde estamos nosotros fallando. Y es más fácil. Desde niños nos enseñan eso. El niño se pega y le pegan a la mesa, ¿no? Tonta mesa, ¿no? La culpa es de la mesa, no es tuya que miraste o no te fijaste. Entonces, son cosas de aprendizaje, de familia, de la sociedad y de nosotros mismas que nos han enseñado, pues definitivamente, a no mirar hacia adentro. Nos cuesta muchísimo reflexionar y yo por eso invito siempre a la gente a no culpemos a los demás, mirémonos nosotros, porque es la única manera que sales del papel de víctima. ¿Por qué es tan importante hablar abiertamente y sin tabú de salud sexual? Porque existen muchísimas cosas. Salud sexual no es solamente el momento de la intimidad y del placer y del orgasmo y de que pasaste rico. Eso es una parte. Pero hay muchísimos problemas en las relaciones de pareja. Tal vez es la causa número 1 de las relaciones de pareja, una relación sexual insatisfactoria por parte de alguno de los dos o de los dos. Pero también porque la salud sexual, como lo dice, es parte de nuestra vida, es una parte integral de nosotros y también se enferma. Hay muchas enfermedades de transmisión sexual, hay muchas enfermedades con respecto a la sexualidad que la gente no conoce y no sabe y vive toda la vida lidiando con esto y pensando que es normal. Por eso hay que hablar porque la sexualidad es nuestro motor, es nuestra vida, tendría que ser nuestra pasión. Y no estoy hablando de relaciones sexuales, estoy hablando que la sexualidad es esto que tú eres como persona y que te va integrando pues a un mundo de placer y de conocerte a ti misma. Por eso hay que hablar de sexualidad. ¿Y qué le dices a quienes te tachan de pecadora? Ay, que recen por mí. La doctora Claudia Campos está en las plataformas digitales, está en también programas de radio muy conocidos aquí en el área, día a día brindando información sobre salud sexual. Aparte de eso, hay un evento muy importante que se hace cada año para mujeres latinas, donde se reúnen cientos de mujeres. Sí.
¿Por qué hacer este evento? ¿Qué ves tú en estos encuentros de mujeres que son a nivel nacional? ¿De dónde nace la idea y por qué la necesidad de hacerlo, doctora? Mira, los encuentros no son un invento mío. Yo creo que esto viene también de una escuela, obviamente, de Latinoamérica, de escuelas donde las mujeres siempre se han congregado, de nuestras ancestras que también se han congregado en círculos. Yo por eso hago círculos de mujeres, porque son procesos de sanación. Pero realmente cuando lo comencé como con la idea de hacer algo diferente en el área metropolitana, porque me gusta siempre estar creando y haciéndolo. Entonces, cuando se comenzó esto hace ya 8 años, es porque hubo un receso en intermedio, pero en ese sentido fue por eso, con la idea de que las mujeres y latinas sintamos que en un día podemos aprender o encender o sembrar esta semillita o encender esta luz que necesitamos para seguir transitando como inmigrantes y como latinas en nuestro idioma. ¿Por qué en español? Porque obviamente muchas veces se piensa, lo hacemos en español y yo lo hago en español y lucho por eso. Es precisamente porque me doy cuenta que nosotros cuando queremos hablar de lo emocional y de nuestras raíces, nos fluye más en nuestro idioma natal. Entonces, por eso son los encuentros, para tal vez buscar que las mujeres aprendan que pueden en un día, obviamente no mágicamente va a cambiar todo, pero pueden conocer personas que han cambiado su vida y cómo, pero también que pueden encender o sembrar semillitas para que el resto del año, hasta el próximo encuentro, puedan empezar a transitar y a tomar acción sobre sus vidas. Con tu experiencia personal y profesional, ¿qué le enseñas todos los días a los inmigrantes? A sentirse orgullosos, a sentir que se puede, a sentir que definitivamente no importa los avatares políticos, no importa que nos discriminen, no importa todos estos retos que nos ponen como inmigrantes, el que si tú haces las cosas bien, estamos sembrando semillas de orgullo y de sentirnos orgullosos de lo que somos y no esconder lo que somos. Somos realmente gente espectacular. Nuestra gente es trabajadora, nuestra gente es hermosa y que yo creo que en ese sentido cuando me escuchan y cuando se dan cuenta es el famoso sí se puede. ¿Qué le enseñas a uno de los motores más importantes de tu vida, tu hijo? Mira, creo que me siento muy orgullosa de lo que he hecho a pesar de haber sido tan joven y le enseño a que no hay nada más importante en la vida que cada día luchar por ser mejor persona. ¿Y cómo quieres que te recuerden tus nietos? Uy, tocaste esa fibra hermosa de mi vida. Como diría Lucas, como la tita loca. Como una tita luchadora, como una mujer que los amó y que con ellos aprendí. Lucas es mi maestro, es el único que ha podido parar mi ritmo de trabajo. Y quiero que me recuerde como la tita me amó hasta el sol y la luna, como le digo a él. Gracias a la doctora Claudia Campos por haber estado con nosotros en Hola Montgomery, el podcast. Gracias por tu trabajo diario, por esa lucha incansable de querer educar cada vez más a la comunidad latina que lo necesita en temas que para muchos son tabús, pero que tenemos que dejar y quitarnos la máscara del lado y comenzar a hablar de frente sobre estos temas. Por querer ayudar más a las mujeres latinas, a aquellas víctimas de violencia doméstica, víctimas de género, por todos los trabajos que tú haces. Gracias. Y que tengamos muchas más doctoras Claudia Campos por años. Ay, que así sea. Gracias por haber estado con nosotros. Si les gustó este podcast, suscríbanse, denos un like. Estamos en todas las plataformas de podcast. También estamos en nuestra página de internet www.mymcmedia.org. Estuvo con ustedes Andrea Zarralde. Hasta la próxima. Gracias por su preferencia. Hola Montgomery, el podcast, una producción de Montgomery Community Media.